Hola, te invitamos a compartir el estudio de la Palabra de Dios dada hoy por la hermana Mónica Díaz. Saúl es ungido rey. Entramos en la segunda división del libro de Primero de Samuel, que va de los capítulos 10 al 15, donde vemos la unción de Saúl y su reinado en la voluntad de Dios. Contemplaremos el capítulo 10. Saúl es ungido rey. En Primero de Samuel capítulo 10, verso 1, sacamos: Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó, y le dijo: ¿No te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Consideraremos el contraste de la unción entre Saúl y David. En la unción de Saúl, Samuel utiliza un frasco, una redoma o ampolla con aceite que fluía y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. La redoma nos habla de debilidad. En la unción de David, en el capítulo 16, verso 13, hallamos: Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Vemos cuando David fue ungido por rey, un cuerno de aceite fue utilizado. El cuerno se asemeja a un diente o colmillo de elefante y era figura de poder. El aceite simbolizaba la bendición y el poder de Dios. El aceite fue derramado sobre la cabeza de Saúl porque él fue elegido por Dios. Saúl fue ungido por príncipe, mientras que David fue ungido por rey, del original príncipe en preparación para ser rey. De esta manera, vemos cuál era la elección de Dios, contrastada con la elección del pueblo. Saúl era según la voluntad popular, mientras que David era según la elección de Dios. Dispensacionalmente, a partir de esta parte del libro, Saúl es representativo de los poderes gentiles mundiales a los que Dios les ha dado dominio. La regla o el dominio de mando mundial fue dada a las naciones en el 606 a.C. Según Daniel, capítulo 2, hay 4 imperios mundiales reconocidos por Dios durante el mandato o poder de los tiempos de los gentiles. Ellos se habían diversificado o manifestado en varias características, y todas estas características se encuentran en tipo manifestadas en Saúl y en su reino, ya sea a nivel nacional de los distintos imperios como en tipo al emperador de turno. Primero, al comienzo de su reinado, Saúl parecía ser humilde y desinteresado, pero en realidad se trataba de una falta de fe. Él se escondió entre el bagaje, es decir, entre las cosas, y alguien tenía que llevarlo a la ceremonia de la unción. Primero Samuel capítulo 10, verso 22. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido aquel varón. Y respondió Jehová: he aquí que él está escondido entre el bagaje. En este sentido, Saúl se ajusta al tipo. Él fue como Nabucodonosor, rey de Babilonia, el primer imperio gentil reconocido por Dios, quien manifestó tener un principio de humildad. Sin embargo, hubo un tiempo en que Nabucodonosor perdió de vista el hecho de que era Dios quien lo había elevado al trono. Debido a su orgullo, se vio obligado a vivir como una bestia, pero al final Nabucodonosor fue restaurado a su trono. Segundo, en la continuidad de su reinado, Saúl puso de manifiesto la característica del imperio medo-persa. Este gobierno medo-persa, formado por Darío y Artajerjes, puso de manifiesto muchas atenciones y bondades a los judíos, como testimonio hallado en los libros de Esther, Nehemías y Esdras. Por lo tanto, Saúl manifestó la bondad a la nación y también a David cuando comenzó a conocerlo. Tercero, más tarde Saúl manifestó la característica del imperio griego. Recordamos la conquista de Alejandro Magno, que fue una conquista rápida y veloz. Este es el único imperio mundial que no tiene historia bíblica, a pesar de que es mencionado en la profecía. Así Saúl asumió autoridad de una manera rápida, segura y velozmente, y a continuación su nuevo poder como rey comenzó a ser realidad. Y cuarto, por último, pero no por ello menos importante, el reinado de Saúl tuvo las características del imperio romano. Fue como Herodes. Este imperio fue inconmensurable, el más largo de la norma o la regla, 31 a.C. hasta casi 700 después de Cristo. Estaba el imperator Augusto César en 31 a.C. hasta el 700 después de Cristo aproximadamente, donde el imperio romano fue perdiendo dominio por pérdida de territorio. También la característica de este imperio se lo conoce en la historia como el más feroz de todos los gobiernos e imperios que antes hayan existido.
Este imperio es famoso por su carácter cruel e irrisorio, es decir, grotesco, burlesco y sarcástico, tal cual Saúl lo manifiesta en su actitud hacia David. Nadie en el Antiguo Testamento fue tratado en una forma más degradante por un Estado soberano que David mismo. Pero llegaremos al final de la historia, en la última división del libro, y veremos cómo Dios honró a David. Podemos señalar que Saúl y su reinado fueron típicos de los gobiernos que son ordenados por Dios. Leemos en Romanos capítulo 13, verso 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Saúl, 3 signos o señales que ocurrirían después de que él haya sido apartado de Samuel. Estas señales debieron ser la base del reinado de Saúl y de su misma vida. Leemos en 1 Samuel capítulo 10, verso 2. Hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás a 2 hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín, en Celsa, los cuales te dirán: las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? Esto nos habla de la posibilidad u oportunidad de manifestar a Saúl que Samuel estaba hablando de parte de Dios. Vemos el primer signo o señal, 1 Samuel capítulo 10, verso 2, junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín, en Celsa. Leemos en Génesis capítulo 35, verso 16 al 20. Después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto. Verso 17. Y aconteció como había trabajo en su parto que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Verso 18. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Verso 19. Y murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Verso 20. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Esto nos habla del poder de la resurrección de Cristo. De la muerte viene la vida. Jesús es la verdadera obra de Benjamín, que se levantó de la tumba con el poder de una vida indestructible o sin fin. Celsa significa deslumbrante, sombra resplandeciente. Nos habla que todos los tipos y sombras encuentran su cumplimiento en Él, esto es, Cristo. Para el segundo signo o señal, leemos en 1 Samuel capítulo 10, verso 3. Y luego que de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otro 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino. Aquí tenemos una imagen del Calvario. Los 3 hombres son un indicio de la Trinidad y todo apunta al Calvario. Sí, Jesús murió, pero el Padre sufrió mucho por la muerte de su Hijo. En la cruz Jesús fue hecho pecado por nosotros y Dios no tiene ninguna relación con el pecado. Leemos en 2 Corintios capítulo 5, verso 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El Espíritu Santo también permitió a Jesús hacer la voluntad de Dios. Hebreos 9, 14 y leemos: ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Los cabritos nos hablan de Cristo como el sacrificio. Los panes son tipo de Cristo en la resurrección como el sustentador de vida. El vino nos habla del gozo y la fuerza de la nueva creación, la vida y también el poder y el gozo del Espíritu Santo. En la frase "y llegues a la encina de Tabor", Tabor significa tu purga, objeto o propósito de corazón, alto, altura. Esto nos dice exactamente lo que Dios hizo y por qué. Nuestros pecados fueron purgados o purificados en el Calvario, una vez y para siempre. El propósito de Dios era bendecirnos en Cristo, altamente los lugares celestiales en Cristo, para siempre. Estos hombres se encontraban en el camino a Betel. Betel significa la casa de Dios. Este es el destino final de todos aquellos en Cristo, la casa de Dios. En el capítulo 17 tenemos otro cuadro del Calvario relacionado con David, el cual consideraremos oportunamente. En el tercer signo o señal leemos en 1 Samuel capítulo 10, versos 5 y 6. Después de esto llegarás al collado de Dios donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Verso 10.
Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él. Y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Nos muestra que Dios estaba con Saúl en el comienzo de su reinado. Él se convirtió o fue mudado en otro hombre y comenzó a profetizar. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Leemos en el versículo 11, y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía uno al otro: ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? El pueblo parecía sorprendido, pero si este hombre hubiese sido el que hubiese dado Dios, habrían sabido de su conducta. Así Dios quiso enseñar a Saúl que las buenas cualidades de que él poseía no le sirvieron para con Dios. Dios no acepta nada de la carne. Así también nosotros somos muy lentos en aprender esta verdad. Las manifestaciones y la unción del Espíritu Santo en la vida del creyente son muy necesarias, porque su propósito principal es transformar las vidas hasta llegar a ser tal cual Jesús. Vemos el resultado en el versículo 7. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. Consecutivamente también viene la prueba para Saúl. En la primera prueba para Saúl vemos que se le dio instrucciones precisas que debía esperar en Gilgal a Samuel por 7 días. Leemos el versículo 8. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrenda de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Samuel limita el poder de Saúl y le da su primera prueba. Nos damos cuenta de que Saúl no aprueba. Consideremos el contraste entre Samuel y Saúl. Estos dos hombres, Samuel y Saúl, fueron totalmente hombres de contrastes. Samuel fue dedicado a Dios desde su nacimiento. Saúl fue la elección de las personas. Samuel sigue siendo el representante del reino completo de Dios, mientras que Saúl es puesto sobre el reino terrenal. En esto percibimos cómo eran totalmente opuestos el uno al otro. Cuando Saúl lleva a cabo el segundo signo o señal, consigue que las personas piensen en sus mentes de él que él era profeta, y el pueblo hace preguntas de Saúl, como también lo hicieron de Jesús en Mateo capítulo 13, versos 54 al 58, y leemos, verso 54, y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Verso 55, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? 56. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Verso 57. Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Verso 58. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Jesús era el Mesías prometido a Israel, y él siempre hizo la voluntad de su Padre. Sin embargo, las personas hicieron varias preguntas acerca de él, y se cumple la palabra del Señor: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Estas preguntas o palabras le vienen a ellos por medio natural. Esto también nos recuerda de la palabra Moab, que significa que padre. En Génesis capítulo 19, verso 37, y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. En el resto del capítulo, haciendo un reconto, Samuel ha pedido a los hijos de Israel en estar junto a sus efectos de la elección de su líder. Leemos en 1 Samuel capítulo 10, verso 20 al 24. Y haciendo Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín, e hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Matri, y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis. Y le buscaron, pero no fue hallado. Preguntaron, pues otra vez a Jehová, si aún no había venido allí aquel varón. Y respondió Jehová: he aquí que él está escondido entre el bagaje. Entonces corrieron y lo trajeron de allí, y puesto en medio del pueblo desde los hombros arriba, era más alto que todo el pueblo. Y Samuel dijo a todo el pueblo: ¿habéis visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo? Entonces el pueblo clamó con gran alegría, diciendo: ¡viva el rey! Después de que Samuel ha dicho que estaban rechazando a su Dios, las tribus son llamadas y la tribu de Benjamín es elegida. Pero no se pudo encontrar a Saúl porque él estaba oculto, él estaba escondido a sí mismo entre el bagaje, que representan las cosas, equipaje, y nos habla del instrumento. Saúl era un instrumento o vaso entre los vasos sin vida.
Solo Dios podría permitirle guiar su vida para su gloria. Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo: ¡Viva el rey! El pueblo corrió alocadamente y gritó a Saúl: Dios salve al rey, o en otras palabras, que viva la carne. Esto fue lo que Israel quería, porque había rechazado la manera de la guía de Dios. Vemos cómo fue el modo del reino de Saúl. En Deuteronomio capítulo 17, verso 14 al 20, tenemos las instrucciones para el rey. Samuel le dijo por primera vez en el capítulo 10, verso 10, y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. A través de 18 años, 2 grupos de personas siguieron a Saúl, a su casa en Gabaa, aquellos cuyos corazones Dios había tocado, pero también los hijos de Belial o los perversos, como leemos en el verso 27, pero algunos perversos dijeron: ¿Cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco y no le trajeron presentes, mas él disimuló. Que el Señor nos ayude a aceptar su voluntad y soberanía en todo, pues Él sabe todo desde el principio y sabe lo que es mejor para cada uno. Que el Señor bendiga a cada uno abundantemente. Amén. Hola, los saludamos de parte del canal El Evangelio de la Gloria. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campanita de notificaciones para que les llegue toda la nueva info a medida que subimos cada video. Dios les bendiga ricamente.